Ciencias Biológicas, licenciado en Bioquímica Clínica del Instituto Agrobiotecnológico del Litoral, del Centro Científico Tecnológico del CONICET de Santa Fe. Doctor Manabela, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, por acá todo bien. Mucho gusto. Estamos interesados en poder saber un poco más sobre este reciente descubrimiento, si se puede llamar de alguna forma, esta identificación de una proteína previamente desconocida que participa en este proceso regulatorio que tiene que ver con el crecimiento y la adaptación o adaptabilidad, usted me dirá cuál es la palabra correcta, de las plantas, pero antes de entrar en desarrollo de lo que le estoy preguntando, queremos que nos cuente dónde nació usted, si es aquí en Santa Fe o en otra localidad, cómo está compuesto su grupo de trabajo allí en CONICET, en el IAL, para darle más elementos a la gente que nos está escuchando. Bueno, dale. Mira, yo no soy de Santa Fe, yo nací en un pueblo del interior de Córdoba, se llama Justiniano Pose. Sí, señor. Un pueblo de 9.000 habitantes, 10.000 habitantes. De ahí, relacionado quizás a esta nota, es Martín de Micheli, que jugó en River. Sí. Hasta hace poquito. Y bueno, yo después de terminar mi carrera en Córdoba, donde hice bioquímica, me vine a hacer el doctorado aquí en Santa Fe, en la Facultad de Bioquímica de la UNL. Y bueno, de ahí me fui a hacer un postdoctorado en Alemania. Después de un postdoctorado en Alemania volví y empecé a trabajar acá en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral como director del Laboratorio de Biología del ARN. Actualmente el laboratorio, además mío, tiene otros 8 integrantes, de los cuales 2 son investigadores de CONICET y el resto son becarios de CONICET, ya sea doctorales o postdoctorales. Bueno, y con respecto a este descubrimiento, muchos decimos aquí, hablamos de, le han publicado un paper en la comunidad científica, en revistas especializadas, quiere decir un documento que ya está dando visos de veracidad a lo que ustedes han conseguido, ¿no? Claro, o sea, publicar un paper, que es lo que nosotros normalmente decimos, es cuando damos a conocer básicamente los resultados que hemos obtenido de una investigación al mundo. Eso se publica en alguna revista científica especializada en el tema o generalista, y en el proceso lo que se llama un proceso de referato, en donde 2 o 3 especialistas en el tema revisan la información que uno provee, los experimentos, y muchas veces piden experimentos nuevos para constatar y reforzar las conclusiones que uno saca, y en el caso que se logre convencer a estos revisores de que la información es correcta y que los datos ameritan su publicación, bueno, la revista lo publica y ahí se da a conocer al mundo el descubrimiento científico en cuestión. Doctor Manabela, y ahora sí, ya entrando en tema, ¿cuál es el descubrimiento que han logrado? Cuéntenos un poco a toda la audiencia, no solamente aquí de Santa Fe, porque la radio llega a Córdoba, Entre Ríos, a un montón de lugares, al litoral y la Mesopotamia argentina, llega a Salta, así que cuéntenos a todos lo valioso que han llegado a descubrir. Bueno, mira, en el laboratorio en lo que trabajamos es en estudiar y entender cómo se produce un proceso que se conoce como silenciamiento génico, que es un mecanismo que las plantas, en realidad todos los organismos superiores, nosotros lo tenemos, usan para apagar genes que ya no les sirven. Digamos, no son genes que no les sirven, sino son genes que en un momento en particular de la vida de la planta necesitan ser apagados. Por ejemplo, cuando enfrentan algún estrés o un cambio en las condiciones del ambiente muy fuerte, la planta necesita cambiar los genes que está expresando para poder adaptarse. Recordemos que las plantas no van a poder moverse para evitar estos cambios. Entonces, en vez de moverse, lo que hacen es cambiar muy rápidamente la expresión de genes y adaptarse, cambiar, ya sea cambiando la morfología de la planta o generando algún producto que le permita defenderse. En el estudio de este proceso de silenciamiento, que es en donde los genes se apagan, nosotros realizamos un screening genético para tratar de encontrar proteínas nuevas, desconocidas, que participaran en este proceso, que controlaran cómo la planta apaga estos genes. Para eso hicimos un screening genético, básicamente agarramos plantas de Arabidopsis, que es la planta que nosotros trabajamos, y le generamos mutaciones al azar, mutamos todos los genes del genoma. Buscamos aquellas plantas que ya no tenían capacidad de controlar el silenciamiento génico. De esa forma, después buscamos qué genes era el que
mutado y encontramos una serie de genes. Para este proyecto estudiamos uno de esos genes, era una proteína completamente desconocida hasta ese momento, que funciona como una suerte de puente o andamio, permitiendo que otras proteínas ya se conocían de la vía, se ensamblen alrededor de ella y permitan que funcione la vía de silenciamiento. En el caso de que nosotros eliminamos esta proteína, ese complejo no se forma, las proteínas no se pueden asociar entre ellas, el silenciamiento génico no ocurre y la planta simplemente se muere. En realidad directamente no nacen, son embriones letales. Bueno, y eso es más o menos un poco la historia de esta proteína que encontramos y qué función cumple en la planta. Doctor Manabela, ¿y esto sucede en todas las plantas que deben adaptarse al medio donde están? ¿O en algunas en especial? No, ocurren en todas las plantas, incluso en plantas que ni siquiera se tienen que adaptar. Este proceso de silenciamiento génico está compuesto por dos sets de moléculas. Algunas participan en las respuestas de la planta al entorno y otras son importantes para el desarrollo de la planta independientemente del entorno. Por ejemplo, ¿cuál de las dos caras, cuál de la cara de una hoja es la de arriba y la de abajo? Está controlado por este mecanismo. La planta apaga genes en la parte de abajo de la hoja y le dice que esa es la parte de abajo de la hoja y deja genes prendidos en la parte de arriba de la hoja, lo cual hace que la parte de arriba de la hoja sea distinta a la de abajo. Ajá. Y esto se regula, por ejemplo, con silenciamiento génico y eso es independiente del entorno, eso la planta lo hace siempre. Termine, doctor, y después le hago otra pregunta. No, y le decía que bueno, mientras que hay otro conjunto de estas moléculas que actúan en respuesta al estrés, y hay montones de estas moléculas que silencian según el tipo de estrés que la planta enfrente. Claro, mire, yo estaba pensando, y usted me dirá si estoy errado o no. Por ejemplo, por allí pude leer que la planta aromática del orégano es una planta que no tiene problemas al invierno, y al invierno crudo y fuerte. Y aquí en Santa Fe, que es son muy pocos los días de frío, la planta se sigue desarrollando y no tiene mayores problemas, pero se adapta a este ambiente húmedo, como también se tiene que adaptar, por ejemplo, que ahora hay mucha gente que en sus casas, en balcones o en cualquier lugar tiene, en un ambiente extremadamente húmedo como es el de Santa Fe, muchas plantas como la suculenta, los cactus, que están acostumbradas a un ambiente árido, desértico y seco. Claro. Ahora lo que pasa en ese caso en particular es que estas ya son adaptaciones evolutivas más a largo plazo, ¿no? Entonces este tipo de plantas tienen proteínas y genes que le permiten adaptarse a estas condiciones. Por ejemplo, proteínas que son anticongelantes o proteínas por el estilo. Cuando nosotros hablamos de los mecanismos de silenciamiento génico, normalmente son adaptaciones rápidas a cambios del entorno, ¿no? Un entorno que ya está planteado, en donde eso evolutivamente la planta se adaptó, sino acá es algo más rápido. Por ejemplo, hace poco, a principio de año, publicamos otro paper en donde veíamos de que el silenciamiento génico permitía de que cuando una planta deja de tener luz, digamos que por ejemplo se nos cae un pedazo de madera arriba de una planta, rápidamente la planta dispara un montón de estas moléculas, apaga muchos genes que controlan partes del desarrollo de la planta y hacen que la planta empiece a crecer como loca tratando de encontrar luz. Ustedes lo habrán visto que si alguna vez se les cae o levantan una goma que estaba en el patio tirada, abajo las plantitas están blancas porque se terminan muriendo, son todas mucho más largas. Y esto está controlado por esto, por ejemplo, es una respuesta muy rápida para tratar de encontrar la luz lo más rápido posible para sobrevivir. Si no la logran encontrar, lamentablemente se mueren, pero si la logran encontrar, después estas moléculas se apagan y la condición vuelve a lo que estaba pasando antes de que encontrar el estrés. Claro, entiendo, perfecto, clarísima la explicación, doctor. Y la han denominado CARP9, CARP9, ¿por qué? Explíquele a la audiencia. Bueno, el nombre se lo pusimos CARP9 en honor al Club Atlético River Plate, club del que yo soy hincha. Para poder ponerle ese nombre, bueno, primero se largó desde la premisa de que la proteína, como era completamente desconocida, no tenía ningún nombre todavía, entonces eso nos permitió que pudiéramos bautizarla. Y bueno, y después jugamos un poco con el nombre extendido en inglés. Los nombres de las proteínas normalmente describen la función de la proteína, entonces jugamos un poco para adaptar el nombre en inglés a que la sigla quedara igual que la sigla del club. Y el 9
Normalmente las proteínas tienen un número que le identifican dentro de la familia cuál es. Le pusimos el 9 en honor a Enzo Francescoli y la remera que usaba durante su estadía en River en los 90. Pero mire usted qué particularidad. ¿Y se han comunicado con ustedes desde River o todavía no? Sí, la semana pasada, el viernes, salió una nota en el diario Olé sobre esto, y inmediatamente después se comunicó conmigo Enzo Francescoli, me agradeció, dijo que era un honor recibir esto, que se alegraba mucho. Bueno, nada, muy contento, muy agradecido. Nos invitó a que vayamos, yo o el equipo, para Buenos Aires a conocerlo, a charlar un poco con él, que le contemos un poco más lo que hacemos, y él también aceptó, obviamente después de la pandemia, venir en algún momento al instituto y conocer un poco el laboratorio y qué es lo que hacemos acá. Pero perfecto. Doctor Manabela, recuérdenos por favor, ¿trabaja usted y cómo está compuesto el grupo que ha logrado hacer este descubrimiento? Bueno, en este descubrimiento en particular no participó todo mi laboratorio, participó solamente una parte, y somos 8 personas. El primer autor, que es el que hizo la mayor parte del trabajo experimental, es Ariel Tomás, y era en ese momento becario doctoral de CONICET. Ahora, hace poquitito, a principio de año, se doctoró en este trabajo, obtuvo el título de doctor. Y trabajaron otras 4 personas de mi laboratorio, todos ellos becarios de CONICET, y otro investigador y un becario de otro grupo que son más especialistas en evolución y que nos dieron una mano para entender cómo esta planta evolucionó esta proteína evolucionó y se conservó a lo largo del tiempo y de las especies. Perfecto, doctor Manabela, ha sido un gustazo, muchas gracias por esta explicación, gracias por el descubrimiento. Le dejamos un abrazo grande, estamos aquí a disposición para lo que necesite, siempre los micrófonos de Siesta Líder y de LT9 prestos para difundir todo lo que van logrando y lo que van descubriendo, y déjele un saludo afectuoso a Victoria Castro, la encargada de prensa, que también nos ha hecho llegar muy amablemente toda esta información. Perfecto, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes también. El doctor Pablo Andrés Manabela, científico del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, del IAL del CONICET, contándonos sobre este descubrimiento que hicieron con respecto a una proteína en las plantas.